Tarde. Vamos a dar inicio a nuestro primer webinar del año, ¿no? Y bueno, hoy tenemos justamente un invitado muy especial, Mario Héctor Arreola Sandoval. Me voy a permitir leer su semblanza para darle la palabra. Él es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, es cooperativista desde hace 2 décadas como socio fundador de la Cooperativa de Servicios Profesionales Mil Midones SC, constituida por jóvenes universitarios de la UNAM. También ayudó a la creación de la Unión de Cooperativas Prospectiva Empresarial Nacional, que es una organización de segundo grado, la cual se integró a la Confederación Nacional de Cooperativas y Actividades Diversas de la República Mexicana, CONFECOP. En 2008 se incorporó a la cooperativa de vivienda MATSI, una organización que ha garantizado el acceso a una vivienda digna a más de 700 familias en el municipio de Catepec, siendo su presidente por 2 periodos de 2016 a 2024. En la CONFECOP fue presidente de la Comisión de Economía Social y Solidaria y vocal del Consejo de Administración. En 2018 y 2019, con la representación oficial de la CONFECOP, acompañó a la constitución de la sección nacional del Centro Internacional de Información e Investigación en Economía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC México, de cual fue su secretario del Consejo Directivo de 2019. Y bueno, CIRIEC es una red muy importante en temas de investigación del sector. Ha sido un actor clave para la vinculación e integración del movimiento cooperativo mexicano con el sector cooperativo de Centroamérica y el Caribe a través de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, CCCCA, por sus siglas. Se ha especializado también y se mantiene actualizado en economía social y cooperativismo, participando en cursos, diplomados, destacando su participación en distintas academias de economía social de la Organización Internacional del Trabajo, conferencias y congresos de cooperativas de las Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional y también de la CCCCA, así como otros congresos de CIRIEC Internacional. Y bueno, con muchísimas actividades y mucha experiencia, además ha colaborado en los últimos años con algunas cooperativas en Honduras. Y bueno, pues la verdad es que es un gusto tenerlo acá, así que bienvenido Mario y adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada, celebrar estar aquí. De hecho, el tema de la charla tiene que ver con la intercooperación a nivel cooperativo, pero también con otros actores. Y CEFIES siempre me gusta compartirlo a donde quiera que voy acá en Honduras y en Centroamérica. Es esta integración entre una cooperativa y una universidad que dan como resultado este Centro de Formación e Innovación de Economía Social. Y es importante apostar sobre eso, sobre la integración tanto a nivel sectorial del propio movimiento, pero también de los distintos actores claves, como en este caso son las universidades o los centros de investigación. Y he preparado, nos ha pedido ahí Elvia, con quien ya tenemos un gusto en conocernos, que pudiera hablar un poco de la identidad cooperativa. Y me gustaría plantearles esta exposición, sobre todo porque venimos, yo creo que todos los que estamos en el sector cooperativo podemos estar muy contentos de haber cerrado un año 2025 bastante eh, enriquecedor para el movimiento y sobre todo ante los retos que nos deja también este fin de año 2025 y principios de 2026. Por ejemplo, en diciembre del año pasado, mm, Naciones Unidas ha declarado que cada 10 años se va a celebrar el Año Internacional de las Cooperativas. Este es un gran reto, yo creo que, eh, y también un momento de celebración, porque tenemos cada 10 años el motivo para poder ir presentando los avances que tenemos dentro de esta estrategia. Y también en el 2030 se cierra el tiempo que se ha dado para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y todavía para 2024, la propia Organización de las Naciones Unidas reconocía que solamente hay un avance del 17% en las metas en total. Entonces, es un reto importante. Esto lo señalo porque esta aprobación de la Declaración de la ONU para celebrar un año internacional
es por el rol que juega o la posición que tiene el movimiento cooperativo hacia el desarrollo sostenible. Y bueno, vamos a continuar. He decidido iniciar con esta frase de Ernest Shackleton sobre esta carrera, sobre la conquista del Ártico, y me parece muy atinada. Un hombre debe saber adaptarse a un marco nuevo y el antiguo debe desaparecer inmediatamente. En este 2026 estamos amaneciendo con un marco nuevo, estamos teniendo un marco nuevo, una estructura, eh, un cambio estructural a nivel global. Y esta imagen es interesante. Ahí está la nave el Endurance de Ernest Shackleton, que se queda atascada. Y el tema aquí es que él no logra conquistar el Ártico, pero sí logra mantener viva a toda su tripulación. Y lo hace a través de poder cambiar la estrategia. En ese momento ya no era conquistar el Ártico, sino mantener con viva a toda la tripulación. Y es una experiencia que se estudia en las escuelas de negocios y creo que en esta reciente salida de la pandemia que tenemos, que pasó en el 2020 al 2022, podemos también reconocer que el movimiento cooperativo tiene esa capacidad de adaptar su modelo cooperativo hacia los nuevos marcos globales que van surgiendo. Bueno, la presentación lo que busca son tres tiempos, son varios temas, pero son tres en general. Me- para poder fortalecer el tema de la identidad cooperativa, hay que hablar de los valores y principios cooperativos y de la definición de identidad y también marcarlas en un tiempo. La declaración de principios es de finales del siglo XX, la declaración de identidad cooperativa, perdón, es de finales del siglo XX y estamos también actualmente ante un llamado a renovar la identidad cooperativa. También me gustaría presentar algunos casos sobre los retos en la identidad cooperativa cuando ha habido casos de desviación de la propia identidad. Tenemos tres casos aquí que quiero presentarles y lo que nosotros reconocemos como la ley de hierro de la oligarquía. Y bueno, al final hay una propuesta por parte de la Alianza Cooperativa, que es la estrategia hacia el 2030 para poder fortalecer el papel de del movimiento cooperativo, para fortalecer su posición en el actual modelo, en el actual cambio estructural que estamos viviendo. Y bueno, son los temas que veríamos. Y esto quiero señalarlo, es algo que viene en el documento del plan estratégico del movimiento cooperativo por parte de la Alianza Cooperativa Internacional, por parte de su director general, Joren Douglas. Y también podemos señalarlo que esta frase que hacemos alusión a Fernand Braudel, los territorios se mueven y se siguen moviendo. Joren Douglas nos señala que el panorama mundial está inmerso en un profundo cambio estructural por tres aspectos fundamentales. Hay una crisis del multilateralismo liberal o tradicional, una multipolaridad fracturada y una regionalización geopolítica. Si bien recordamos que el multilateralismo nace de las dos guerras, de un periodo de posguerra, eh, en la primera mitad del siglo XX, el siglo pasado, y que prácticamente es el nacimiento de la ONU y de mantener un acuerdo de paz global, y esto se ha roto. Tenemos una multipolaridad fracturada. También en esa época del siglo XX hasta la, ult- antes de la última década del siglo XX, vamos a tener un mundo bipolar, pero vamos a tener un mundo multipolar, con una posición fracturada a nivel del posicionamiento de regionalización que tienen, o sea, la posición geopolítica que tienen en cada una de sus regiones. Ya no solamente es un mundo, una posición bipolar como se veía antes de la víspera del siglo XXI. Esto quiero decir con la caída del muro de Berlín, estábamos antes de eso ante dos visiones del mundo. Hoy estamos ante distintas visiones del mundo y estamos viendo que hay una decadencia en esta visión que teníamos
en este modelo que teníamos basado en el multilateralismo. Y uno de los casos que podemos ver, por ejemplo, es cerrar la USAID para la cooperación internacional en América Latina, por ejemplo. Y ahora también la cooperación internacional europea está reduciendo sus fondos para América Latina y para distintas otras latitudes. Eso está hablando de que están, digámoslo de manera muy pragmática, hacia dónde están redirigiendo esa plata, hacia el interior de su propia política interna, ¿no? Podemos decir que podría ser armamentista en algún caso o en temas sociales internos de cada país, ¿no? Entonces eso nos habla que este es el mundo en el que se está encontrando el cooperativismo y la ASI plantea una estrategia, la Alianza Cooperativa Internacional. Bueno, esta frase es de Carl Schiller, es de, digamos, entre la primera y la segunda década del siglo XX, pero argumenta muy bien o sostiene la idea del modelo de cambio estructural que vivió el mundo a finales del siglo XX. El mercado hasta donde sea posible, el Estado solo hasta donde sea necesario. En el caso de México es muy claro ver la transición porque llega con un cambio de gobierno también, ante la decadencia también de un modelo, digamos, estamos en un periodo de crisis en las ochentas, crisis financiera, una crisis económica a raíz del impago de las economías latinoamericanas ante la deuda internacional, pero eso tiene que ver por el decaimiento de un modelo concebido o conocido como modelo eh, de desarrollo de corte nacionalista o de sustitución de importaciones, donde se buscaba desarrollar la propia industria interna de cada país. Y esto lo hacía a través de un protagonismo importante por parte del Estado. ¿Qué quiero señalar con esta frase? Que no es la primera vez al que el movimiento cooperativo se ha enfrentado, al igual que el mundo, a un cambio estructural. Ese es el nacimiento del cambio estructural y prácticamente sobre esta idea está basada el consenso de Washington, que sería la reducción del Estado en la participación económica, que sería la estabilidad o la disciplina macroeconómica, digamos, mantener la inflación a niveles menores a dos dígitos por parte de los bancos centrales, la venta de las empresas estatales, estamos hablando de finales de los 80. Y claro, esto no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana. Hay estudios sobre el neoliberalismo llamado así, o cambio estructural, que esto se conformó por más de 40 años para poder lograr este modelo de cambio estructural. Pero bueno, esto lo señalaba aquí. En el fondo se puede ver muy en negro la caída del muro de Berlín, señalando como ese tiempo en el que estamos viviendo hacia finales del, del, del siglo XX. Y lo señalo por lo siguiente, porque la declaración de identidad de la Alianza Cooperativa Internacional se promueve en 1995 en Manchester, en Inglaterra. Teníamos apenas, no sé, 8 años de implementado el modelo de cambio estructural y hay todo un ejercicio previo de de cerca de más de una década donde el movimiento cooperativo, antes de llegar a 1995, se está preguntando si los valores y principios del cooperativismo y su definición de identidad son actualizados en vísperas del siglo XXI. En el caso de México, la Ley General de Sociedades Cooperativas se va a publicar, se va a aprobar una nueva ley, es la ley vigente que tenemos con todas las reformas que existen del 94 para acá, se aprueba en el 94. Esto quiere decir que México es partícipe previamente a la Declaración de Principios. Lo señalo por lo siguiente. Actualmente tenemos 7 principios. En la anterior ley del 94 no existían 7 principios. En la Declaración de Principios de la Alianza Cooperativa, antes del 95, no existían 7 principios. Y hay un séptimo principio, que lo veremos adelante, tiene que ver con estos cambios que se están observando y hay un documento que señala el deterioro ambiental que generan las actividades industriales y económicas hacia la década de los 80, el informe Butler. Y esta definición de economía, de cooperativismo
aprobada por la Alianza Cooperativa. Es un gran ejercicio. Cuando digo un gran ejercicio es que fue invitada todas las oficinas regionales. La Alianza Cooperativa Internacional surge a finales del siglo XIX y es un organismo de integración, es el máximo nivel de integración y es el salvaguarda de la defensa del modelo cooperativo a nivel global. Tres de las funciones que tiene la Alianza Cooperativa Internacional es la integración, otra es la representación y tercero sería brindarle servicios a los organismos asociados. Tiene representación en todos los continentes y está representada por sectores. Ese trabajo se hizo a través de una consulta global para poder llegar a esta definición. En esta definición participó, que lo que mencionaba Elvia, esta vinculación con los centros de investigación, por ejemplo, CIRIEC. Para esta definición trabajó el profesor Ian McPherson, quien fue fundador de CIRIEC Canadá, fallecido ya, pero trabajó junto con el Comité de Identidad Cooperativa del Asia. Y lo que nos señala es lo siguiente, y esto hay que tenerlo bien presente, porque a veces en lo obvio, en lo que damos por hecho, está la respuesta. Una asociación, una cooperativa, es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades. Esto es importante subrayarlo. Las cooperativas resuelven necesidades. Aquí lo va a hacer amplio, así como también aspiraciones económicas y sociales y culturales comunes. Es un grupo de personas autónomo que no depende de nadie, que no depende de un partido político, que no depende de otro organismo, que son libres y que han decidido de manera voluntaria, nadie los está forzando, sino en libertad, formar parte de algo que va a resolver necesidades en común, que tenemos en común, por medio de una empresa de propiedad conjunta y gestionada democráticamente. En la definición, en la declaratoria de identidad, se encuentran integrados todos los principios cooperativos, como lo vamos a ver a continuación. Estos son los principios cooperativos. Ya existían cooperativas antes de Rochdale, por supuesto, en el siglo XIX, o más bien intentos de cooperativas para decirle a Rochdale por darle este tema de ser la primera cooperativa, es por la declaratoria de sus principios con los que se movían. Estos eran los primeros 6 con los cuales se movió durante la gran mayoría del siglo XX. Adición voluntaria, participación económica de los miembros. Esto es importante. El principal recurso que tiene una cooperativa para resolver problemas es la propia plata que tiene cada uno de sus asociados. Y eso lo podemos ver fácilmente en las cooperativas de ahorro y préstamo. Una cooperativa de ahorro y préstamo tiene su fortaleza en el abono. Hay un abono obligatorio, por decirlo de alguna manera, para mantener el estatus cooperativo. Para ser uno cooperativista, una cooperativa de ahorro y crédito, ahorro y préstamo, tiene que dar una acción. En este caso varían entre 500, 1000 pesos, dependiendo de la cooperativa que sea, pero tiene que mantener un ahorro constante. Ese ahorro constante es el que le da la capacidad de escala a esa cooperativa. Claro, cuando son 10, pero cuando son 100, pero cuando son 1000 o cuando son más de 3 millones, como en el caso de la Caja Popular Mexicana, ese pequeño ahorro que serían como 30 pesos, 50 pesos mensuales, en millones, tienes una capacidad de ahorro importante y aquí será una parte importante porque me lo preguntaban algunos sectores, como el sector de comerciantes. Y bueno, ¿cuántos intereses generan por ahorrar, no? Bueno, el tema no es solamente el ahorro. Con esta parte, estamos hablando del sector de ahorro y préstamo. Se estaría satisfaciendo la necesidad de acceso a servicios financieros, promoviendo educación financiera a través del ahorro, pero una parte importante son los préstamos que crean las cooperativas. Y como una cooperativa es una empresa de personas,
los intereses son más bajos o no están pensados para lucrar ante sus propios socios. Pero para poder yo acceder a los préstamos que tiene la cooperativa, debo mantener mi ahorro de manera mensual o puedo pagar todo lo que corresponde al año y ahorrar más. Yo estoy diciendo solamente 50, pero eso es en el sentido de que solamente se ahorrar el mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las nuevas emprendimientos cooperativos a veces nacen con la idea de que alguien les debe proveer el recurso. Y una parte importante del recurso deben promoverlo las cooperativas, y lo dice el tercer principio, y esto debe ser permanente, la participación económica de los miembros. Por eso, al finalizar el ejercicio contable, si hay beneficios, estos beneficios deberían reintegrarse a la actividad empresarial. Y claro, a los beneficios sociales que tengan, pero entendiendo que el tercer principio es este motor económico que los propios socios le dan a su cooperativa. Educación, capacitación e información. Bueno, CEFIES y los comités de educación de las cooperativas, en decirlo de una manera, son la regla de oro para que la identidad cooperativa se mantenga a lo largo de los años y para poder formar los cuadros y para poder ir adelantándose a los devenires del mundo. Entonces, la educación, la capacitación y la información. Digamos esto así rápido. ¿Se tiene que capacitar a la base? Sí. Y también tiene que capacitarse a la parte gerencial, sí. Y también a la parte directiva, sí. Pero también al interés público, a los gobiernos, al público en general. Y se tienen que encontrar estrategias y mecanismos o canales por las cuales transmitir que la idea cooperativa da resultados, que el modelo cooperativo da resultados. Esto puede ser, por ejemplo, hablando con un amigo, el tema del Museo del MIDE, que muchos conocerán, ¿no? El Museo de Economía que está ahí en frente por el MUNAL. Este es a un costado del Palacio de Minería. Esa es una forma de enseñar economía a un público con una estrategia de divulgación. La divulgación científica es distinta a los papers que se generan en los congresos. Buscan que el lenguaje, sin bajar el rigor y la complejidad, tengan un acceso mucho más sencillo, ¿no? Entonces, la educación también tiene esos retos. Actualmente hay una página en la Alianza Cooperativa Internacional donde se está promoviendo el tema del patrimonio cooperativo, que también tenemos que saber que hay una declaración de la UNESCO reconociendo el modelo cooperativo como patrimonio cultural de la humanidad, y hay una página donde uno puede meter los modelos que representa. Control democrático de los miembros es la diferencia más clara entre un modelo empresarial distinto al de la cooperativa, como puede ser la empresa pública o puede ser la empresa privada. Es un socio, un voto. En el caso de las estructuras, como mencionaba Elvia en mi línea curricular, pues existirán uniones o federaciones que son organismos de segundo nivel de integración. Estarán las confederaciones. En el caso de México tenemos 7 confederaciones cooperativas y está el caso del Mexico, el Consejo Superior del Cooperativismo, ¿no? Y entonces entenderemos que el nivel control democrático en las distintas estructuras hacia arriba, por la complejidad o incluso en las propias cooperativas, como en el caso de Caja Popular Mexicana o de cualquier otra, como son tan extensivas, tendrán que encontrar una representatividad a nivel delegacional, pero siempre respetando el tema democrático. Autonomía e independencia. Cuando exista una relación con el Estado o con otra empresa, siempre debemos mantener autonomía e independencia independientemente para que los intereses de otro actor no perjudiquen a los intereses propios de los cooperativistas. Y bueno, el punto número 6, que es la propuesta que nosotros vemos hacia donde viene esta parte del siglo XXI, es necesaria fortalecer la cooperación entre cooperativas a nivel de la intercooperación. Lo digo de esta manera. En México, la integración cooperativa llega tarde, o digamos, llega a un tiempo que en otras latitudes de América Latina ya había madurado. Por ejemplo, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras, FACACH, es de la década de los 50. Y las uniones, voy a separar un poquito para no hablar de las de ahorro y préstamo. Cuando se promueve la ley del 94,
en una parte se crea un nuevo nivel, que es el cuarto nivel, que es el Consejo Superior, y señala que el Consejo Superior es el interlocutor con el Estado mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Con el poder. Y que se requiere esa figura para negociar la política pública y los presupuestos para el fomento del cooperativismo mexicano. Cuando se voltea, no existen en 1994 los organismos de integración suficientes para formar las confederaciones, para así poder conformar el Consejo Superior. El Consejo Superior se va a conformar por, no recuerdo bien, en el 98-99, un año antes, 2 años antes de que cerrara el siglo XX. Y hay una carrera entre 1994 al 99 para poder, a lo largo y ancho de todo el país, principalmente por iniciativa de la cooperativa hoy extinta del Gremio Unido de Alijadores de Tampico y en su momento la Cruz Azul, impulsaron, junto con otras cooperativas, la creación de los organismos de integración cooperativa, primero las uniones, y para después conformar las confederaciones. En ese podemos hablar que a finales de la década de los 90 en México existían 5 confederaciones: la de pesca, la de transporte, la de 4 confederaciones: la de transporte, la de actividades diversas y la de turismo, ¿no? Serían esas confederaciones. Y en el siglo XX va a estar la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, pero tenemos que entender que hay una reforma, una modificación en la ley del 94, en los primeros años del siglo XXI, y hay una ley RASCAP, ¿no? La ley reguladora de las cooperativas de ahorro y préstamo, y ahí se establece que tiene que haber una integración por parte de federaciones que van a conformar la confederación, la CONCAMEX, y se van a conformar otras dos en un aspecto coyuntural avanzado en la segunda década del siglo XX. Entonces estamos hablando que la integración cooperativa, eso es como de estructura normativa, ¿no? Como estructura doctrinal. Las cooperativas tenemos que integrarnos con otras cooperativas. Pero en este momento las cooperativas también tenemos que integrarnos, si no es a nivel de un organismo, una cooperativa de ahorro y préstamo puede integrarse con una cooperativa de vivienda, es posible. Una cooperativa de vivienda puede integrarse con una cooperativa de consumo y una cooperativa de consumo puede integrarse con varias cooperativas de producción, por supuesto. A esos niveles de generar estrategias económicas que permitan resolver necesidades en un sistema mucho más amplio, eh, que ya no es solamente a nivel estatutario o normativo. Y bueno, les decía que el séptimo principio, que es preocupación por la comunidad, no existía antes de la Declaración de Principios del 95, de la Declaración de Identidad, y señala: las cooperativas trabajan en pro del desarrollo sostenible de sus comunidades aplicando políticas adoptadas por sus miembros. Se lo señalaba. En la década de los 80 también es reconocido que la actividad económica, empresarial e industrial genera deterioro. Por eso la preocupación y las políticas, y este es uno donde podemos reafirmar que el modelo cooperativo está a la vanguardia, sobre todo de lo que en este mundo multilateralista señalaba: la preocupación por un mundo en paz. En este caso, la sostenibilidad en la preocupación por el medio ambiente es fundamental. Esto quiero señalarlo, es un documento que a mi gusto es poco discutido, poco revisado, y lo digo lo escaso que está en las citas de las investigaciones científicas o de las investigaciones académicas, y estas notas de orientación para los principios cooperativos surgen en el 2013. Recordemos que el año 2012 fue el primer año internacional de las cooperativas. Y pues fue una fiesta como esta que acabamos de celebrar en el 2025 para fortalecer la promoción del modelo cooperativo. Y a raíz, yo creo que salieron 3 cosas importantes del 2013. Uno es el plan para una década cooperativa, cuando estaba Pauline Green, la primera presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional. Otro sería las notas de orientación para los principios cooperativos, y lo que busca es
explicar y aplicar los 7 principios en este siglo XXI. Es como este primer ejercicio. Y también aquí participó Ian McPherson, lo que señalaba Siria Canadá. El movimiento cooperativo canadiense está vinculado a la generación de investigación, como lo ahora está haciendo también el caso de Caja Popular Mexicana. Y otro sería el monitor cooperativo, el monitor global cooperativo, que es una estadística para tener una dimensión de las 300 cooperativas globales más importantes del planeta. Eh, y esto nos da una idea. En el 2013, estas 300 cooperativas representaban una economía como la de Canadá, ¿no? Entonces, esta nota de orientación, actualmente el grupo de identidad cooperativa de la ASI se está reuniendo todavía para poder fortalecer la identidad cooperativa ante esta coyuntura de cambio estructural. Bueno, iré un poco más rápido porque había un poco el reloj ahí. Esto es lo que yo veo de los desafíos de identidad cooperativa a través de lo que señala Roberto Imeglio en un documento. ¿Por qué tantas organizaciones creadas para servir a una causa colectiva terminan sirviendo más a sus dirigentes que a la comunidad? Esto se puede descargar en su perfil de LinkedIn de Roberto Di Meglio, quien ha sido un promotor de la economía social y cooperativismo en América Latina a nivel global. Y él habla de un isoformismo organizacional, que las organizaciones van a imitar la forma en la que se desarrollan los gobiernos y las sociedades. Y que la democracia interna es esta parte de ponerle límites al poder a través de la rendición de cuentas, pero también una capacidad real de la base. Y son los retos que se tienen en las asambleas por delegados o en la representación real o la capacidad que tiene un asociado realmente de informarse y de tener la voz y voto real en la cooperativa. Pero sobre todo plantea que si no se fortalece esta democracia interna, que es a través de la educación principalmente, de la información, pero también de lo que se conoce como la gobernanza o el gobierno cooperativo, hay un tema que es balance social, que va al tema de presentar resultados muy al estilo de la presentación de los informes de desarrollo sostenible. Pero el tema del balance social cooperativo también sirve al interior para poder generar este límite al poder para fortalecer la democracia interna. ¿Y qué quiere decir? Revisar que estos valores y principios se están cumpliendo en las estrategias y en las acciones del plan estratégico de la cooperativa, ¿no? Y ahí podemos ver que no haya ningún desvío, no solo a nivel, digamos, ideológico, sino de recursos. Y lo que se plantearía mucho antes por un politólogo, Michael Robert, lo que él considera la ley de hierro oligárquica, y él señala que a medida que una organización crece, se vuelve imposible que todos los miembros participen en la toma de decisiones. Esto genera la necesidad de delegar responsabilidades en manos de expertos y administradores. Y bueno, que hay una pérdida de los objetivos. Y esta es la máxima de él, eh, que no importa cuál democrática nazca una organización, siempre tenderá a tener un comportamiento oligárquico, quiere decir que un grupo pequeño quiera absorber el poder. Y ante eso, la identidad y la gobernanza cooperativa son importantes para poderle generar un límite a ese poder. Podemos señalar, esta es una foto del puerto de Tampico, una de las cooperativas, lo señalo solamente rápido, era una cooperativa que en el 2014 estaba en vísperas de cumplir su centenario y perdió las concesiones que tenía y hubo un desfalco millonario en dólares de la cooperativa por parte de la gerencia. Entonces, a eso me estoy refiriendo con el tema de, de los desafíos de la identidad cooperativa. Y estos son 3 casos puntuales en la región, 2 en Centroamérica y 1 en Sudamérica. Podemos ver Comixmul, una cooperativa mixta de mujeres donde hay un fraude por 1,78 millones de dólares por contratos falsos y lavado. Directivos abogados arrestados en el 2005 por drenar fondos. O sea, fue intervenida y todavía se seguían generando préstamos ahí en esa cooperativa. Luego está un caso muy sonado, el de Cope Servidores en 2024,
una cooperativa emblemática. La administración ocultó pérdidas de 115 millones de dólares, 11 directivos procesados en 2024, miles de ahorrantes con capital social perdido. Y luego está la cooperativa San Cristóbal en Paraguay en 2026, que a principios del 2022, perdón, que a principios del 2026 sigue siendo un tema porque no está cerrado el caso. Administración fraudulenta y lavado de narcodinero por 20 millones de dólares, expresidente procesado y la cooperativa bajo estricta intervención desde 2022. Bueno, ese es el caso que tenemos que tener como herramienta fortalecimiento de la identidad cooperativa y de la gobernanza cooperativa. Ahora, una mirada de lo que tenemos actualmente. Estos son datos actualizados de Monitor Cooperativo. Representamos el 10 al 12% de la economía mundial, la economía cooperativa. Somos el 10% de la población trabajando o el 10% de la población ocupada lo generan las cooperativas. Hay más de 1.000 millones de miembros. Las cooperativas representan todos los sectores empresariales lícitos. Las 300 cooperativas globales generan 2.4 billones de dólares. Hay más de 3 millones de cooperativas en el mundo y somos empresas que son impulsadas por valores humanos y democráticos. Operamos en todos los países. Bueno, esta es la propuesta hacia este cambio estructural por parte de la ASI. Practicar, proteger y promover el modelo cooperativo. La misión central se basa en tres pilares fundamentales que tiene que ver con esto que tiene que ver con la identidad, que es practicar los valores cooperativos, promover el modelo como solución de desafíos globales. Esto es esto que señalaba al principio, encontrar las estrategias como lo que está haciendo CEFIES de generar la visibilidad del modelo cooperativo. Proteger la identidad y principios que hacen único al movimiento. Bueno, el contexto global surge como respuesta a crisis mundiales como el cambio climático, la desigualdad económica y las amenazas a la democracia, posicionando a las cooperativas como una alternativa fiable y de propiedad conjunta. Los objetivos son cinco: sensibilizar y aumentar la membresía mundial, promover oportunidades inclusivas con prioridad en equidad de género y juventud, facilitar el reconocimiento legislativo y marcos jurídicos favorables, fortalecer las redes de cooperación a nivel local e internacional, y nosotros subrayaríamos muchísimo eso, fomentar la competitividad mediante la innovación, tecnología y educación. Y bueno, lo dejo ahí un momento, en ese código QR, ustedes pueden descargar esta estrategia. Está basada eh, en sus ejes de intervención. Lo podemos señalar, por ejemplo, la ASI ejecutará acciones en 5 áreas críticas. Referente a las personas, fortalecer el liderazgo y la educación cooperativa. En una palabra, la identidad cooperativa. Es identidad cooperativa, identidad cooperativa, identidad cooperativa. Datos. Creación de conocimiento a través de investigación y plataformas tecnológicas. CEFIES, CIRIEC, las redes con las universidades, la vinculación, universidades cooperativas para resolver desafíos puntuales, reales, más allá de solamente en el ámbito académico, de los intereses académicos, que son importantes, pero también que tengan que ver con soluciones reales del sector. Incidencia política para mejorar el entorno normativo, finanzas, ampliación del acceso al capital adaptado a los principios cooperativos. Esto es interesante. Señalamos al principio que hay una crisis en el multilateralismo y principalmente en la cooperación internacional. Pero también en el año pasado, en 2025, el movimiento cooperativo inglés, junto con la Alianza Cooperativa Internacional, impulsan un fondo cooperativo que estaban recaudando los fondos en el 2025. La idea es, México tiene la capacidad con las cooperativas más robustas o con capacidad de generar un fondo para el fortalecimiento y generación de cooperativas. Creo que es posible, ¿no? Futuro, transformación digital sostenible e integración de tecnologías emergentes. No sé, pensar lo siguiente, la realidad de las cooperativas ante la inteligencia artificial, o planteamientos o desafíos en el agro a través de agricultura de precisión, pero también el establecimiento de mercados cooperativos. Impactos que se buscan: duplicar el número de miembros en todo el mundo al 2035, hacia el tercer año internacional de las cooperativas,
consolidar el modelo cooperativo como la opción empresarial preferida por su ventaja social y ambiental y lograr un ecosistema interconectado que lidere la neutralidad en carbono y la prosperidad para todas las personas. Bueno, cerraba con eso. Bueno, esto señalaba al principio la resolución histórica. La Asamblea, a través del éxito de las dos resoluciones del 2012 y 2025, eh, solicita que se proclame un año internacional cada 10 años. Entonces tenemos una década para poder generar estas estrategias bajo las líneas que establece y las que podamos establecer como movimientos cooperativos locales para poder llegar a la consecución de nuestros objetivos y contribuir a la consecución del objetivo del desarrollo sostenible. Y esto es una parte de lo que ya está pasando. Recientemente, en enero, se reúne el grupo de asesoramientos sobre la identidad cooperativa. La idea es hacer como este documento de notas de orientación o si es necesaria un replanteamiento de la declaración de identidad. Y esos son los trabajos. Estuvieron ahí en Francia, donde fue la segunda Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional en el siglo XIX. Y bueno, nuestra propuesta rapidísimo, ahí les pido a Elia y a Silvia me den 3 minutitos para poderlo plantear. Bueno, ¿cómo pensamos que nosotros como movimiento cooperativo podríamos participar? Bueno, está esta metodología Sapiens por parte del Bully Foundation, que es creada por Ferran Adria y un grupo de profesionales multi en múltiples sectores y generan una metodología Sapiens. La idea es generar un conocimiento sobre algo para poderlo innovar sobre cualquier cosa. Entonces, la metodología permite poner en 5 métodos una reflexión de lo que estamos planteando. En este caso, la pregunta sería, ¿qué es cooperar? ¿No? Y entonces el planteamiento es poder generar un Sapiens cooperativo. Estos son los métodos que plantea la Fundación El BUI y el método léxico, semántico y conceptual. Solamente para dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cooperar, la palabra está separada en dos vocablos que ya es trabajar en conjunto con, ¿no? Con alguien. Y esto, cuando dice el trabajo, porque la definición ahí, cuando vamos buscando la historia de las palabras, el tema del trabajo, la forma en la cual estamos proyectando el modelo cooperativo desde sus orígenes, es que nacen de los trabajadores en el siglo XX como una alternativa para poder resolver sus necesidades, pero que a lo largo ya de estos casi 2 siglos de trabajo cooperativo, podemos decir que también las cooperativas son esta posición estratégica de los trabajadores que les permite participar dentro del mercado, lo que quiere decir generar trabajo, pero también generar una mayor y una más justa distribución de la riqueza. Bueno, está el método comparativo, hay que comparar el movimiento cooperativo en las distintas fases. Yo le decía a Elvia, hay cooperativas que tienen más desarrollado un principio que otros, y lo que podemos conocer como buenas prácticas en las escuelas de negocios, se pudiera contar con un banco de buenas prácticas cooperativas donde pudiera haber una retroalimentación bajo plataformas accesibles. Por ejemplo, conocer la experiencia de una cooperativa en Japón o conocer una experiencia de una cooperativa en Mongolia o en la India o en Honduras o en Brasil o en México que pudiera facilitar la intercomunicación para resolver. Métodos clasificatorios, bueno, ahí bien está señalado. Y el objetivo es comprender para innovar. Entonces, lo que quiere decir es que necesitamos realmente entender, y por ejemplo, en el caso del método histórico, a veces se nos olvida que el movimiento cooperativo viene del siglo XIX y también se nos olvida que surge de los trabajadores. Y bueno, me parece importante ir señalando que el movimiento cooperativo se ha enfrentado a estos avatares en el desarrollo histórico o la configuración histórica del mundo. Por ejemplo, hay quien está estudiando ahorita la relación del movimiento cooperativo y la corona inglesa, pero también sería interesante revisar el cooperativismo y su participación en la Revolución Popular China o el cooperativismo en el actual devenir del siglo XXI, ¿no? En fin. Y bueno, nosotros planteamos que para poder llegar a ese Sapiens cooperativo debe incorporarse algo que a final del siglo XX se ha dejado de plantear, que es la economía política.
Entonces planteamos una economía política para el cooperativismo, planteamos que para poder entender el cooperativismo no puede ser separado del territorio. Entendamos que el cooperativismo latinoamericano surge de la migración europea, las grandes migraciones europeas del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX y las migraciones del siglo XX. Pero en fin, territorios y marcos legales. Prácticamente en América Latina tenemos en todos los países marcos legales. Cooperativas. Solamente un dato de la FAO señala que hay 108.000 cooperativas en América y que 28.000 son agropecuarias, lo que señala 6 millones de personas trabajando en cooperativas agropecuarias. La integración, solo tomando el dato de Cooperativa de las Américas, porque también está la CCCCA, hay otros organismos de integración, pero solo Cooperativa de las Américas integra 93 cooperativas, 24 países. Y actividades económicas, 94 cooperativas americanas están en las 300 cooperativas más grandes del mundo por facturación, con una fuerte presencia de Estados Unidos, Brasil y Canadá. Sectores importantes que nosotros reconocemos: las energías, la comunicación, la agroindustria, el ahorro y crédito, la vivienda y otras, entre otras. Bueno, yo podría decir que esta es como la propuesta que nosotros tenemos para ver si eh, para poder crear el Sapiens cooperativo, y sería mi participación. Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que muy clarificadora, ¿no? Sobre los tiempos en los que se hace la declaración de los principios a nivel internacional, las implicaciones que tiene y los riesgos que hay para las cooperativas si no concretamos en un comportamiento cotidiano y en un estilo de vida los principios cooperativos, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho tu intervención. Hay espacio para una pregunta. No sé si alguien quiera preguntar algo o hacer algún comentario breve. Bueno, pues de no haber comentarios, agradecemos la presencia de todas y todos. En este año estamos cambiando los webinars, antes eran los lunes, ahora van a ser el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la noche para que puedan convocar a otros colegas cooperativistas. Y este año estamos dando énfasis a algunos temas que tienen que ver con inteligencia artificial en sus distintos ámbitos, ¿no? De herramientas emergentes, alfabetización digital, etcétera. Otro gran sector que tiene que ver con el cuidado del desarrollo humano en las cooperativas. Y vamos a ver algunos temas de género, algunos temas de eh, primeros auxilios psicológicos, de cómo enfrentar el burnout, ¿verdad? Porque a veces estamos tan metidos en nuestro quehacer cooperativo que falta un poco de autocuidado. Y otro tercer gran bloque va a tener que ver con herramientas de gestión empresarial cooperativa, ¿no? Entonces, de eso van a ir los temas de este año. Entonces, nos vemos el siguiente miércoles, tercer miércoles de marzo, a la misma hora. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, Silvia. Buenas noches. Gracias, Mario. Muy Hasta amables, luego. ¿eh? Muy buen curso. Muchas Gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Muchas buenas gracias a tardes. todos, que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches.